La civilización griega está dividida en cuatro principales partes, que son la oscura, el arcaico, el clásico y el helenístico. Cada una tiene su propia explicación y de qué a cuál año surgieron. Bueno, para comprender qué surgió en la era oscura, se tiene que saber qué surgió en la civilización micénica, que fue la civilización antes de la griega. La civilización micénica se desarrolló en Grecia. La cultura llamada micénica, que obtuvo esa denominación por ser la ciudad de Micenas, el primer sitio arqueológico en el que se encontraron elementos de esta cultura. Fue la época de la guerra de Troya y los primeros héroes griegos. También se desarrolló en el periodo prehelénico del Heládico reciente. Cuando nos referimos a la palabra helénica, se refieren los griegos a sí mismos como helénicos y no griegos. Es decir, al final de la Edad de Bronce, entre 1600 y 1200 a.C., representa la primera civilización avanzada de la Grecia continental, con sus estados palaciales, organizaciones urbanas, obras de artes y sistemas de escrituras. Se le llama Edad Oscura al periodo de la historia de Grecia que transcurre desde el colapso del mundo micénico hasta la época arcaica griega, caracterizado por las escaseces de fuentes que hagan referencias a la muy difícil reconstrucción de las realidades históricas de este periodo. El final de la civilización micénica conllevó al abandonar de las escrituras en el Egeo. La edad egea son denominaciones historiográficas para la designación de un grupo de civilizaciones prehelénicas, como yo dije, las civilizaciones pregriegas, por decirlo. Su uso no volvió a recuperarse hasta los inicios del siglo VIII a.C., cuando se adoptó la escritura alfabética, muy distinta a la silábica que habían utilizado los micénicos. A la falta de textos escritos se añade la escasez y pobreza de la documentación arqueológica, entre otros motivos porque los restos arquitectónicos en esta época carecen de la monumentalidad propia de los palacios micénicos. La Edad Oscura o Era Oscura se ha interpretado como una etapa de recesión y de grandes cambios en el mundo egeo. Asimismo, ha sido considerada como la etapa en la que se formó el pueblo griego. Aunque no se pueden negar grandes cambios, actualmente hay tendencias a destacar los elementos de continuidad con respecto a la etapa anterior. De hecho, en regiones como el Ática no se observa una verdadera ruptura entre el mundo micénico y el que se viene a continuación. La zona más afectada por los cambios coincide con el área central de la civilización micénica, la Argolia y Mesenia. En estas regiones del Peloponeso se aprecia un aparente despoblamiento desde el abandono de los palacios en el 1200 a.C. En las construcciones micénicas apenas se habían usado la piedra, un panorama por lo tanto muy diferente al de las griegas. Una teoría defiende que se pasó de una sociedad campesina basada en la agricultura a otra basada en el pastoreo. Desde 1100 a.C. se producen innovaciones que determinan un desarrollo económico y la génesis de una nueva sociedad. Surge la cerámica protogeométrica, época de la cerámica, en otras palabras, desde 1500 al 900 a.C., decorada en ocasiones con círculos y semicírculos pintados a compás. El hierro empieza a suplementar el bronce en la elaboración de armas útiles. Se trata de una materia prima que no es necesario buscar lejos de Grecia. Cambian las prácticas funerarias, la incineración sustituye la inhumación, excepto en el caso de los niños. La inhumación es los rituales ceremónicos que se aplicaban en esos tiempos, que se aplican hoy también, que es enterrar a los conocidos. En este caso se sustituye todo eso y solo se utiliza la inhumación, excepto pues solo se utiliza en los niños. En el 900 y 800 a.C. se desarrolla la cerámica geométrica, caracterizada por presentar decoraciones más complejas que en el periodo anterior. En los vasos se incorpora escenas figuradas. En la época se aprecia una recuperación de la población y de la producción agrícola. Surgen también los primeros santuarios griegos donde se depositan ofrendas. En los santuarios no solo los dioses eran venerados, sino también héroes que se suponían enterrados en antiguas tumbas monumentales, normalmente de origen micénico,
lo cual llevó a todas estas familias a incorporarse a crear nuevas polis griegas, ya sea ciudades o estados griegos. A comienzos de la época arcaica se produjeron importantes innovaciones en el mundo griego, se recuperaron las escrituras, comenzó a emitirse moneda, se desarrollaron ciudades-estado, surgieron legisladores, se formaron ejércitos o políticos y empezó a usarse la caballería montada en la guerra. De esta época se recaudó más información, los testimonios arqueológicos abundaban y existen fuentes literarias. El nacimiento de las polis es sin duda uno de los fenómenos más caracterizados de la Grecia arcaica. Esta forma de organización política, sin embargo, no fue propiamente una innovación griega, ni se aplicó de forma generalizada en toda Hélade. En muchas zonas, sobre todo en aquellas menos desarrolladas y apartadas, no hubo polis, sino en el pueblo siguió siendo la única realidad político-territorial. Es el caso de las regiones situadas en el oeste y norte de la Grecia continental europea, como Macedonia, Tesalia, Epiro, Acarnania y Etolia. Y lo mismo cabe decir de la Arcadia y Acaya, dentro del Peloponeso. De forma general, en la época arcaica, las monarquías evolucionaron hacia el sistema gobierno oligárquicos. Cuando se confirmaron las polis, los nuevos estados pasaron a estar regidos no por reyes propios de la Edad Oscura, sino por familias ricas y privilegiadas que tenían tierras y aseguraban la defensa de la comunidad. Algunas de las polis son Corinto, Esparta y Atenas. Grecia clásica o época clásica es el periodo de la historia grecia que se trata de una época histórica en la que el poder de las polis griegas y las manifestaciones culturales que se desarrollaron en ellas alcanzaron su apogeo, su máxima expresión o poder. Guerras médicas. El siglo V a.C. comenzó con la sublevación de numerosas ciudades jónicas, encabezadas por Mileto y apoyadas por algunas ciudades de Grecia continental contra el dominio del imperio persa. Darío I derrotó a los griegos de Asia Menor y envió una expedición contra los griegos continentales encabezadas por Mardonio, que acabó naufragando, y otra posteriormente dirigida por Datis y Artafernes, que fue derrotado por los griegos en la batalla de Maratón en 490 a.C. Posteriormente, Jerjes comandó otra expedición persa que llegó a saquear a Atenas, pero en 480 a.C. fue derrotada en la batalla de Salamina y en 479 a.C. en la batalla de Platea. Tras estas derrotas, los persas se retiraron definitivamente de Grecia. En los 50 años siguientes, conocidos como la Pentecostencia, Atenas, dirigida a los gobernantes como Temístocles, Simón y Pericles, se engrandeció y formó la Liga de Delos. La Liga de Delos fue un grupo político-militar liderado por Atenas, que incluía numerosas ciudades de estados griegos del Ática, estas islas del mar Egeo y las costas de Asia Menor. Sus sedes se encontraban en la isla de Delos, a las que se unió a la mayoría de las islas de Egeo. Algunas ciudades de Asia Menor y de Península Calcida también formaban de esta. Guerra de Peloponeso. Guerra de Grecia-Esparta. Anteriormente, en el 550 a.C., se había fundado una liga similar entre las ciudades de Peloponeso, la Liga de Peloponeso, dirigida y dominada por Esparta. Aprovechando el descontento general de las ciudades griegas, la Liga de Peloponeso empezó a enfrentarse a Atenas. En el año 431 a.C. se desató una serie de guerras como no los había tenido Grecia en siglos pasados. El Casus Belli fue una de las islas de Corcira, tenía una disputa con Corintio, ciudad aliada de Esparta, y Atenas ofreció ayuda a dicha isla. Así comenzó la guerra del Peloponeso, que duró 27 años. Las ciudades griegas entraron en el conflicto, aunque el peso de las guerras recayó sobre las dos ciudades rivales, Atenas y Esparta. Atenas demostró superioridad por mar, mientras Esparta demostró que por tierra era casi invencible. Los espartanos invadieron el Ática, territorio que pertenecía a Atenas. Pericles tuvo que proteger a su gente detrás de los muros largos, un recinto amurallado entre la ciudad y el puerto del Pireo. Allí, hacinados
y con malas condiciones higiénicas, se desencadenó una epidemia de peste, a causa de cuales murieron miles de personas, entre ellas el propio Pericles, en el año 439 a.C. La Liga de Peloponeso derrotó definitivamente a Atenas y sus aliados en el año 404 a.C. y se produjo un periodo de hegemonía de Esparta. Tebas luchó contra la hegemonía de Esparta, primero en el solitario y más grande apoyada por Atenas, y tras derrotar a Esparta en la batalla de Lectura en 371 a.C., Tebas logró hegemonía. En el 338 a.C., el rey Macedonia Filipino II venció a una alianza de las ciudades de estado compuestas principalmente por Atenas y Tebas en la batalla de Queronea. La batalla fue culminación de las campañas griegas de Filipo II entre el 339 a.C. y 338 a.C. y acabó en una victoria decisiva de los macedonios. El período helenístico. El período helenístico va desde el 323 a.C. hasta el 30 a.C. El mundo helenístico. El mundo helenístico es el mundo conocido después de la conquista de Alejandro Magno y corresponde más o menos con el tiempo del período helenístico de la antigua Grecia. El mundo helenístico va desde 323 a.C., que es la muerte de Alejandro, hasta la anexión de Grecia por Roma en 146 a.C. Aunque el gobierno de Roma puso fin a la independencia y la autonomía griega, no intervino para cambiar significativamente ni detener de forma alguna la helenización del mundo de la época, sino que más bien la alentó. Alejandro Magno de Macedonia lideró su ejército en una serie de campañas que conquistaron exitosamente el mundo que en ese entonces era conocido, desde Macedonia a través de Grecia hasta Egipto y a través de Persia hasta la India. El tutor de Alejandro fue el filósofo griego Aristóteles, quien le inculcó la estima por la cultura y la filosofía griega. Durante sus campañas militares, Alejandro difundió el pensamiento y la cultura griegas a su paso, helenizado, que significa convertir a la cultura y la civilización griegas a quienes conquistaba. Después de la muerte de Alejandro, su imperio se dividió entre 4 generales. En mayor o menor grado, todas estas regiones se helenizaron en la medida en que la cultura y las creencias religiosas griegas influyeron en las de los pueblos nativos. ¿Cómo era la cultura griega? Gran parte de esta cultura sobrevive hoy en día y de hecho ha influido fuertemente en numerosos aspectos de la cultura occidental, como lo son el imaginario, la política, la lengua, las artes, la filosofía, las ciencias y los sistemas educativos. De esta cultura salieron grandes pensadores como lo son Sócrates, Platón y Aristóteles. La cultura de la antigua Grecia surgió al sur de los Balcanes, en el este mediterráneo. Esta cultura se expandió en toda la península griega, entre el mar Jónico y el mar Egeo, expandiéndose hacia el norte y hacia las costas de la actual Macedonia y Bulgaria, así como las costas opuestas de la actual Turquía y el sur y este de Italia. Durante el periodo helenístico, bajo el liderazgo del conquistador Alejandro Magno, Grecia, que en aquel entonces en realidad se llamaba el Imperio Macedonio, se expandió por los territorios de los cuales son actualmente Turquía, Egipto, parte de Libia, Siria, Jordania, Palestina, Israel, Armenia y la antigua Mesopotamia. Las características de la cultura griega. La cultura griega era una cultura basada en lo marítimo, dado a su ubicación que era en el corazón del Mediterráneo. Esta tenía una fuerte actividad comercial y una expansiva actividad. Se organizaba político-socialmente en ciudades-estados, que eran más bien llamadas polis.
Las principales de estas ciudades-estados eran Atenas, Esparta, Corinto y Tebas. En todas estas ciudades se hablaba el griego y cultivó ampliamente la filosofía, las artes, la política y la guerra. Los griegos ya tenían conciencia de ser un pueblo único y singular en cuanto al manejo político que se le daba. Los griegos tenían una religión politeísta, basada en varios dioses, los cuales habitaban en el Olimpo. Estos eran principalmente Zeus, dios padre y de los cielos, junto a sus hermanos Poseidón, dios de los mares, y Hades, dios del inframundo. En las ciudades griegas se practicaba la esclavitud y a pesar de ser los inventores de la democracia, esta no aplicaba para las mujeres y los esclavos. A diferencia de otros sistemas esclavistas, los esclavos en Grecia no eran tratados de forma infrahumana, sino que formaban un estamento inferior en la sociedad griega. Estos estaban al servicio de sus amos y obtenían un pago por su trabajo, y también podían formar una familia en relativa libertad. Los esclavos liderados por sus amos no se convertían en ciudadanos, sino que formaban junto a los extranjeros parte de los metecos, que estos eran los residentes libres sin derecho a participación política. Aportes de la cultura griega al mundo de hoy en día. La invención de la democracia directa. En la antigua Grecia se tuvo un primer acercamiento a lo que es la democracia hoy en día, específicamente en Atenas, donde la gente podía votar, incluyendo a mujeres, esclavos y metecos. La creación de las Olimpiadas. Aunque parezca increíble, en la antigua Grecia se crearon las Olimpiadas, ya que estas eran unas festividades deportivas en honor a los dioses del Olímpico, que significaban paz olímpica entre todas las ciudades griegas. La invención formal de la filosofía. Con pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles o Demócrito, en la antigua Grecia se tuvo lo que se puede llamar un primer acercamiento a la filosofía hoy en día, y se dieron a conocer muchos conceptos del mundo que aún no se conocían hasta ese entonces. Otros de los grandes aportes de la cultura griega al mundo de hoy en día puede ser variadas y valiosas tradiciones artísticas, con personajes como Homero, Aristófanes, Sófocles, Esquilo y Eurípides. Y finalmente, no podemos olvidarnos de la vasta e importante mitología griega, donde se reúnen un montón de relatos sobre el mundo, sobre los titanes, los dioses y un montón de mitos heroicos, los cuales cumplen un papel fundamental en la literatura. Escanio era el hijo del rey troyano Eneas. Él había fundado la gran ciudad de Alba Longa sobre la orilla derecha del río Tíber. Esa ciudad fue reinada por sus descendientes durante muchos años. La ciudad fue pasando de generación en generación hasta llegar al reino de Numitor. Este tenía un hermano menor llamado Murio, que sentía una profunda envidia y odio hacia él, ya que quería ser el rey de esa ciudad. Por esto, creó un terrible plan, reunió fuerzas y destronó a su hermano. Mató a todos sus hijos para evitar que le quitaran el trono, y decidió no matar a la única hija de su hermano, Rea Silvia. A pesar de esto, Marte, el dios de la guerra, engendró con Rea Silvia a los mellizos Rómulo y Remo. Cuando estos nacieron, para salvarlos, fueron arrojados al río Tíber dentro de una canasta. Esta, según cuenta la leyenda, flotó hasta el territorio de las 7 colinas situados cerca de las salidas del río Tíber. Una loba llamada Luperca se acercó a beber agua del río y al ver a los niños les recogió y los alimentó en su guarida del monte Palatino. Finalmente les acudió un pastor y fueron criados de manera humilde por él.
Ya adultos, los mellizos repusieron a Numitor el trono de Alba Longa y hicieron fundar una nueva ciudad en la orilla derecha del río Tíber. Rómulo y Remo discutieron sobre el lugar en el que fundar la ciudad y hicieron consultar el vuelo de las aves. Rómulo vio 12 buitres volando sobre el monte Palatino y Remo solo divisó 6 en otras las colinas. Entonces Rómulo, para delimitar la ciudad, trazó un recuadro con un arado en lo alto del monte Palatino y juró que mataría al que quisiera traspasar. Remo le desobedeció y cruzó con desprecio la línea, por lo que su hermano le mató y quedó como el único y primer rey de Roma. Contexto histórico de la antigua Roma. El Imperio Romano y su contexto histórico. Como sabemos, como Argote nos contó, Rómulo y Remo, los dos hermanos que fueron engendrados por la loba, se dicen que eran los fundadores de Roma y de esta ciudad, pero esto en realidad es solamente una leyenda. Roma fue fundada hace 2800 años por una unión de los pueblos que estaban cerca del río Tíberes. En primeras instancias, Roma era una monarquía que fue dirigida por varios reyes y luego de un tiempo cambiaron a lo que era una república. En este caso, la república no era dirigida por una sola persona, sino por un grupo de personas que iban a tomar todos los aspectos del ámbito político y social del país. Esto permaneció durante muchos años y varios siglos, hasta lo que conocemos como hoy en día lo que fue el Imperio Romano, que fue dirigido únicamente por un emperador que con el paso de los tiempos iba cambiando. Se acontece al Imperio Romano el crecimiento bestial que tuvo, ya que estos alcanzaron a conquistar todas las regiones del mar Mediterráneo como Grecia, Egipto, Siria, Francia, Alemania, lo que es Hispania y Britania, que para ese momento eran España y Inglaterra hoy en día. Ahora veamos cómo se vivían las clases sociales. Como primero, en la clase social más alta teníamos a los patricios, la gente noble o la gente rica. Estos normalmente eran los que pertenecían al gobierno del país o altos mandos de guerreros. Después los plebeyos o el pueblo, estos eran la clase más común, los del día a día y los trabajadores. Y por último teníamos a los esclavos. Normalmente estos pagaban sus condenas por ser esclavos de guerra. La guerra era muy importante para los romanos y de hecho los grupos que se conformaban y la milicia que tenía Roma eran llamados legionarios, y gracias a ellos se les acontece el gran crecimiento que tuvieron a lo largo de los años y de lo que se llamaba el Imperio Romano. Roma estaba muy bien distribuida y la arquitectura de Roma era muy bien ubicada en su lugar. Los romanos inventaron cosas como los acueductos, los puentes, los circos, los teatros, los bailinarios y las escuelas. A estos, los romanos, se les agradece la creación de los colegios y el de poder estudiar. Además de eso, crearon las calzadas para poder caminar por la ciudad de manera más fluida y más rápida. La caída del Imperio Romano viene cuando los germanos, después de haberse liberado, invaden los territorios romanos y se divide en dos: Roma occidental y Roma oriental. Y después de esto, después de la caída del Imperio Romano, empieza lo que se conoce como la Edad Media. La arquitectura. Cabe resaltar que la arquitectura y la construcción de obras civiles fueron las áreas en las que más se destacaron los romanos. Entre las obras se encuentra el anfiteatro Flavio, más conocido como el Coliseo, el Panteón de Agripa y el Teatro de Marcelo. Se resalta también los inmensos caminos que recorrían todo el imperio y aún perduran en muchas regiones. La economía. La economía se fundamentó en su agricultura y el comercio. El comercio agrícola se basó en las grandes haciendas para el cultivo de la vid, cereales y de oliva. El trabajo en las ciudades desarrollaba actividades de manufactura, comercio, maestros banqueros y arquitectos. También tejedores, alfareros, zapateros, herreros, tintoreros ofrecían sus productos en el mismo lugar que los fabricaban. La religión en Roma durante el periodo republicano e imperial era
una religión politeísta o la creencia de muchos dioses. Se decía que esta religión de Roma era igual a la de la antigua Grecia, ya que Roma absorbió todas las creencias de los griegos gracias a que en el momento de la conquista del Imperio Romano, Grecia fue conquistada por Roma. Sin embargo, la religión romana no era una copia exactamente, ya que de hecho los romanos tenían prácticas muy diferentes en la religión. Una de las prácticas comunes entre los romanos era la existencia de tener santuarios domésticos, donde se rendían cultos a los dioses protectores del hogar y a la familia. También tenían templos para el culto público a los dioses, en los cuales fueron construidos en algunas provincias de Roma. Los rituales religiosos eran controlados por los gobernantes, y el culto a una religión diferente a la del imperio estaba prohibido y condenado, incluso llegaban a asesinar a las personas. Una comparación de la religión de los griegos y los romanos es que podemos comparar a los dioses más importantes con diferentes nombres, pero básicamente cumpliendo los mismos roles, como lo puede ser en el caso de Grecia sería Zeus, y para los romanos se conoce como Júpiter. Poseidón en los griegos sería Neptuno para los romanos, Atenea sería Minerva y Ares sería Marte. Aquí llega el final del video. Gracias por prestar atención y esperamos hayan aprendido algo de la cultura y el contexto histórico de Grecia y Roma. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero de verdad, con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto, pero Aitana, no imagines el resto, que si no, no queda bonito esto. Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir, y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss. Y es que me encanta